Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener como invitada al programa de hoy a una reputada psiquiatra dominicana. Ella es la doctora Mayra Idelicia Costa Fernández, y indudablemente que la recuerdo en un programa presencial que hicimos hace ya varios años, y como buena psiquiatra se ve que se cuida muy bien, porque la veo mucho más joven y ella era muy joven cuando la entrevisté, así que parece que ha podido lograr detener el tiempo, y yo voy a ver si hablo con ella para recuperar mi hermosa cabellera, que era mi único encanto, según me decía mucha gente. Vamos a dialogar con esta distinguida invitada. Y la primera pregunta que se me ocurre es que yo recuerdo que una buena amiga mía, hace ya muchísimos años, tuvo un problema con el esposo, y el divorcio le ocasionó un trauma fuerte, porque el hombre casado con ella era tímido para plantearse, y después que se separaron, el pobre se tornó mucho más modesto en la distribución del oro corruptor, y ella hizo una depresión, fue donde un psiquiatra, y me contó que pasó una gran vergüenza, porque fue uno de los pacientes que estaba esperando turno en el consultorio. Le llamaron por teléfono, y él, cuando cogió el teléfono, dijo: sí, yo estoy aquí, déjame ver cuántos locos hay. Y comenzó a contarlo, y claro, le escuchó a ella, y ella se sintió mal. Pero ya, afortunadamente, eso ha cambiado mucho, e incluso conozco gente de posición económica holgada, declara de mi psiquiatra como una especie de ostentación. Esa evolución ha sido lenta o rápida, doctora. Es correcto, el estigma con que se ve al psiquiatra, con que se veía, ha disminuido gracias a la socialización de la psiquiatría a través de los medios de comunicación, la asociación de las enfermedades mentales, la difusión, la socialización de las enfermedades mentales, el hecho de que muchas celebridades, figuras públicas, presidentes de otros países asuman que tienen sus problemas, trastornos mentales, y que buscan ayuda de un psiquiatra, ha hecho que la gente disminuya un poco el estigma. Estigma que aún en República Dominicana continúa afectándonos, continúa impidiendo la búsqueda de ayudas, impidiendo la integración total de los pacientes recuperados, impidiendo que las personas con familiares con trastornos mentales puedan asumir eso como algo normal, porque el cerebro es un órgano que se enferma, entonces nadie tiene por qué sentir vergüenza de tener un órgano afectado. Entonces, lamentablemente, dentro de la clase psiquiátrica todavía persiste el estigma. Y digo el extremo porque si los mismos psiquiatras están estigmatizando la enfermedad mental, imagínese usted qué será del pueblo común y corriente. Sí. Indudablemente que también hace un tiempo psiquiatras y psicólogos no se complementaban en un consultorio, no había una labor conjunta entre ambas especialidades. Sin embargo, hoy en día ya los psiquiatras, casi la totalidad de ellos, tienen
junto a ellos a un psicólogo o psicóloga para que de una faceta diferente de su especialidad la dediquen. ¿Cuáles son las reales diferencias entre ambas ciencias? La psicología es el estudio del comportamiento humano. La psiquiatría es el estudio de la neurofisiología cerebral, de los trastornos mentales profundos. Entonces, el tratamiento de los trastornos mentales tiene dos vertientes. Una vertiente biológica que se va hacia la neurofisiología cerebral y una vertiente psicológica que se va hacia la psicoterapia. Por eso la integración de la psicología con la psiquiatría y por eso los mejores resultados cuando se implementan ambas vertientes en un mismo paciente. Porque regularmente la dualidad mente-cuerpo para nosotros los psiquiatras ya no existe. Estamos claros que el cerebro es un órgano que compone parte importante del cuerpo humano. Biológicamente se puede ver afectado, pero cuando hay trastornos conductuales, apelamos a la psicología para que con terapia cognitivo-conductual, que es la más frecuentemente utilizada por nosotros, se le dé un tratamiento a esas conductas que origina el trastorno mental, que trae consigo el trastorno mental. Entonces es como un equipo importante que muchas veces un psiquiatra que entienda que tiene la necesidad de formarse en los aspectos psicológicos puede darle una cobertura total a sus pacientes, y un psicólogo que entienda que no basta con la psicología, que tiene que referirle a un psiquiatra a sus pacientes, hacen el equipo perfecto. Indudablemente que esta entrevista con la doctora Mayra Ibericia Costa Fernández, una gran parte, y ya la que la audiencia lo está captando, se dedicará a los cambios para bien, de acuerdo a algunos observadores, y para mal, de acuerdo a otros, ha experimentado en su discurrir. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando alguien hablaba de esquizofrenia, claro, del ciudadano común, lo equiparaba con demencia. Pasa el tiempo y he tenido relación amistosa o familiar con personas que tienen ese trastorno y sin embargo son personas que no dan la misma notación de demencia, aunque sí de alguna depresión profunda o de un trastorno afín. La pregunta es, ¿a qué se deben esos cambios? Y hay otra cosa, los manicomios ya son como una especie de extinción. ¿Es así? Es correcto. El hospital psiquiátrico ha tenido un giro importante. Es un hospital donde se trata de rehabilitar al paciente y darle un tiempo y luego el paciente va a su lugar de origen, a su casa, con sus familiares. La evolución de la psiquiatría ha permitido, contestándole las dos, porque usted me hizo dos preguntas en una, la evolución de la psiquiatría ha permitido el cambio en la denominación de los trastornos. Lo que anteriormente se conocía como demencia, que algo decían que tenía que ver como con la persona anciana, con la persona que perdía su juicio crítico, pasó y se llamó luego esquizofrenia y ahora se llama espectrum esquizofrénico. Ya no se habla de una esquizofrenia específica, sino del espectrum esquizofrénico que abarca todas las denominaciones de esquizofrenia que existían anteriormente.
Ya un psiquiatra moderno no habla de esquizofrenia paranoide, de esquizofrenia indiferenciada, de esquizofrenia desorganizada. Ya un psiquiatra moderno habla de las esquizofrenias en sentido general, por la denominación diagnóstica de los manuales diagnósticos de Estados Unidos, que se llaman DSM, que actualmente va por la 5ª edición y que ha traído como consecuencia esos cambios para poder facilitar el tratamiento. Eso ha despertado muchas discusiones a nivel científico porque mucha gente no está de acuerdo con esas denominaciones, dificulta un poco el trabajo porque antes podíamos dividir en ejes, eje 1, el trastorno mental, eje 2, los trastornos de personalidad y de desarrollo, eje 3, las enfermedades del cuerpo que desataban enfermedades mentales y así por el estilo. Ahora ya no podemos hablar de ejes, por lo tanto se nos dificulta un poco entender al paciente. Entonces lo que hacemos es que continuamos con el esquema a nivel mental, hacemos el examen mental con ese esquema y luego lo transcribimos en el lenguaje moderno. Y así estamos todos contentos. Yo tuve una estrecha amistad con el doctor Antonio, un psiquiatra, fue incluso director del llamado manicomio. La gente ya lo simplificaba, el 28, porque estaba situado en el kilómetro 28 de la carretera Duarte. Pero él esbozó una tesis de las 5 patologías del gancho. Él decía que el dominicano vivía, vamos a usar los términos populares, bronco, chivo, espantado, y lo traducía en su análisis científico a que desde los años de las guerras civiles sostenidas y largas que fueron escenificadas en la República Dominicana, ya la gente tenía el temor de opinar a favor o en contra de uno de los caudillos, porque podía eso ser hasta objeto de agresión y hasta de fusilamiento y de muerte. Fue muy criticado el doctor Saúl con esa tesis, porque muchos profesionales de la conducta decían que no había un riguroso análisis científico para esbozar esa teoría. Yo, que viví gran parte de la era de Trujillo, yo sabía que el gancho era todo. Uno no podía hablar mal de nada relacionado con el régimen. Incluso yo, por una tontería, pasé un gran susto, porque en el año 60 yo soy muy gardeliano, me gusta mucho Carlos Gardel, incluso era miembro de una asociación de amigos de Carlos Gardel, se llamaba. Y entonces, en la casa de un amigo, también gardeliano, que estaba en un grupo ingiriendo tragos y oyendo a Gardel, hay una canción de Gardel titulada Volver un tango, que una de sus letras dice que el empleado no es nada y se repite. Y entonces el dueño de la casa, el gardeliano, lo cogió con ese tango y repetía. Estábamos en el 60, que Trujillo tenía 30 años ya en el poder. Y yo dije, bueno, será verdad que el empleado no es nada, pero 30 como que es una puñeta grande. Y alguien me dijo, ay, tú eres loco, que uno de los contertulios era miembro del Servicio de Inteligencia Militar. Yo nunca he pasado una noche de insomnio tan prolongada y felizmente el tipo o no me oyó porque estaba en el baño o quizás me perdonó, aunque luego se dio un criminal que parecía un criminal nato. La pregunta es, ¿cuánto hay de paranoia
cuánto hay de psicopatología del gancho y cuánto hay de prudencia o cautela en actitudes frente a peligros determinados. Mire, la psiquiatría debe ser ejercida estudiada donde va a ser ejercida. Las razones de esto es que la cultura toma un sello genético en el momento de evaluar a un paciente. Si nosotros pensáramos agarramos esa anécdota en un ciudadano suizo, esa conducta del gancho en Suiza, pudiéramos interpretarla como un síntoma de paranoia. Pero cuando nos remontamos a lo que se vivió en la época de Trujillo, cuando leemos, los que no tuvimos la fortuna de vivir esa época, los que tuvimos la fortuna de no vivirla, mejor dicho, cuando leemos lo que pasó en la historia y refrescamos esos eventos tan traumáticos y esas torturas y esos miedos y ese cepillito cruzando de la agencia de investigación de Trujillo, dirigida por Johnny Aves, nosotros tenemos obligatoriamente que decir, esto es cultural. Esto no es algo que viene de una psicopatología, esto viene de la cultura, de las vivencias, de lo que se vivió en este país y que fue pasándose de generación en generación y que todavía nuestras abuelas dicen, cuidado, que las paredes oyen, cuidado, que tú no sabes quién es fulanito, tú lo conoces. Y cuando va alguien de visita a la casa, tratan de no tocar ningún tema que sea trascendente, porque dicen que ese tipo vino nuevo aquí. O sea, todavía queda ese residuo de aquellas vivencias y ahí es donde yo repito, la cultura se convierte en casi genética. Entonces, por eso hay que estudiar dónde se va a ejercer. Porque el psiquiatra que desconozca eso, que venga de España y no sepa qué pasó aquí en esos años, dirá, este está loco, tiene paranoia. Pero no, lamentablemente hay que conocer la cultura, la historia y luego la psiquiatría. Una de las obras de mi admirado escritor uruguayo Mario Benedetti, se me quedó grabada una frase que dice, la carga de hostilidad que genera la convivencia. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe que la convivencia conlleva problemas de confrontaciones, de diferencias, que a veces se dirimen de manera pacífica, civilizada, y en otras culminan a veces hasta en homicidios? La pregunta es, en el caso de la República Dominicana, he leído estadísticas escalofriantes en cuanto a la cantidad de divorcios en parejas conyugales jóvenes. Dicen que de cada 2 matrimonios de jóvenes, uno culmina en divorcio. ¿Es eso normal? Bueno, la normalidad la da la frecuencia con que se ejecuta un hecho y es un factor estadístico. Y si vamos a eso, entonces sí es normal que se divorcie la gente. Pero la pregunta de por qué se desgasta, lo que decía Mario Benedetti, viene de que es verdad, la convivencia genera hostilidad, porque el ser humano tiene como yo le voy imagínense la esfera de un reloj, y las 12 y las 6, las 3 y las 9. Entonces vamos oscilando entre las 6, las 3, las 12, las 9. Nuestro estado de ánimo es variante.
Entonces, la otra persona también tiene un estado de ánimo variante. El humor, el estado de ánimo no es estable, no es una línea muerta, es como un electrocardiograma que va subiendo y bajando. Conocer eso es importante porque yo puedo identificar mis emociones, que son básicamente se manejan ira, alegría, sorpresa, repulsión, celos, miedos, se manejan diariamente. Entonces, cuando tú identificas tus emociones, tú le dices a la otra persona, en este momento me siento triste, me siento mal, no quisiera hablar, me quiero quedar sola en la habitación. Pero ese no es el común denominador de la República Dominicana. La gente aquí no identifica sus emociones. La tristeza puede pasar rápidamente a la iracundez. Entonces estoy triste, pero la expreso con rabia, la expreso con ira, te hablo mal, te, te, te maltrato. Entonces, la otra persona está recibiendo eso y no se toma el tiempo de, o no sabe, o tampoco es su problema, identificar cuál es la emoción que está predominando en la pareja. Y ahí viene el conflicto. Pero ¿qué sucede? Que en la actualidad, al la mujer equipararse en términos de productividad con el hombre, lamentablemente, ese umbral de soportar que existía en épocas pasadas ha disminuido a su mínima expresión. Entonces, la mujer ya no está en las condiciones de soportar infidelidades, malos humores, malos tratos, violencia, violencia con los hijos. Entonces viene esa alta tasa de divorcio que usted está mencionando, producto de esa, es muy profundo, es mucho más allá. Estoy tratando de darle así una panorámica amplia de la situación, pero realmente va mucho más allá. La convivencia implica demasiados factores, es demasiado compleja y por lo tanto cada caso tiene que ser evaluado de una manera individual. Pero en sentido general tiene mucho que ver con el manejo de las emociones y con la igualdad que se ha logrado y con la productividad de la mujer. Un tema que no puede faltar cuando se está dialogando con una connotada y reputada psiquiatra es el de los feminicidios, de la violencia de género, porque aunque indudablemente por cada feminicidio hay poquísimos matricidios, valga el neologismo, es indudable que esa violencia de parejas es increíblemente lacerante y uno a veces se siente impotente porque ¿qué puede hacer uno? Porque muchas veces la mujer está recibiendo maltrato y denuncia a su agresor, entonces le ponen que orden de alejamiento, pero eso no es supervisado, no es vigilado y no sirve para detener el feminicidio. La pregunta es, ¿a cuáles factores atribuir que todas y cada una de las medidas que las autoridades dominicanas han tomado para contener ese terrible mal social no han dado resultados? Mire, yo digo que las políticas de Estado para combatir la violencia primero tienen que decidir qué tipo de país queremos tener para poder decidir cómo vamos a combatir esa violencia. Porque la violencia es un factor es multifactorial, es complejísima. Tiene que ver con educación, con acceso a los servicios de salud,
con formación de hogar, con presencia de familiares extensa, con el concepto de familia, con los valores que se dan en las escuelas, con los valores cívicos, con una serie de cosas que quizás no se correlacionan directamente con la violencia, pero sí tienen una correlación importante. Entonces, cuando hablamos de violencia, estamos hablando del hecho de que un hombre mató a una mujer, pero ve a ver la educación de ese hombre, ve a ver dónde vivía ese hombre, ve a ver qué tipo de formación y de valores tenía integrados en su formación familiar. Ve a ver qué consumo tenía de sustancias, tanto legales como ilegales. El alcohol es un factor desencadenante de cualquier cosa en términos de violencia. La cocaína dice lo mismo. La marihuana quizás no tenga tanto vínculo con la violencia, pero sí en el desenfreno y en la comisión de cosas que tú no estabas como lista para hacer. Con la marihuana es como si tú te quitaras la represa de encima, la represión. Entonces, la disponibilidad de armas, el hecho de tener una pistola cerca, tener un cuchillo cerca, tener ese factor ahí disponible, el Estado es quien regula las armas. Entonces, estamos armando una población que no está en la capacidad de tener un arma en sus manos. Aquí el hombre en República Dominicana se hace hombre cuando tiene un carro, tiene una querida y tiene una pistola. Entonces, el Estado está normatizando el porte y tenencia de armas como si fuéramos una sociedad supercivilizada. Cuando un hombre, a mí en particular, yo dejé de hacer estudios psiquiátricos para aprobación de armas de fuego, porque tú no tienes los recursos para identificar cuando una persona tiene la posibilidad de portarla sin que vaya a cometer un acto homicida, pero tampoco tú tienes la protección cuando tú le dices que no al individuo, el Estado no te protege y tú quedas a expensa de que tú le negaste el arma a ese individuo y esa persona pueda emprenderla contra ti como persona, porque entiende que es un tema personal, que no es un tema institucional. Entonces yo creo que las políticas de Estado tienen que ir muy directamente vinculadas al país que nosotros queremos tener, a trabajar en la educación, en la salud, en el acceso a los servicios públicos, en arreglar las calles, en evitar los malos olores, los ruidos, que son los factores sociales más predisponentes a la violencia. Entonces, el acceso a las sustancias ilícitas, vamos a estar claros, en este país se está pagando en especie el tránsito de droga, lamentablemente. Y toda esa droga se queda y se consume en el microtráfico que hay en República Dominicana. Entonces, ¿qué uno puede esperar? ¿Por qué es tan alto el índice de asaltos, de atracos, de búsqueda de dinero de esta juventud desenfrenada? Es producto de la situación política. Entonces, a mí esta risa me da la política de Estado, porque yo digo, pero, ajá, y entonces es como si ignoráramos las reales razones que conlleva un acto de violencia. Hasta el hecho de haber estado preso en un individuo que ya conoce la cárcel lo predispone a que puede volver perfectamente porque ya lo hizo. Haber cometido el primer homicidio predispone a un segundo homicidio. Entonces, cuando le dan libertad condicional a un homicida, le están diciendo, sigue matando, porque ya tú tienes la licencia para hacerlo. Ya él se dio el permiso de hacerlo la primera vez. La segunda vez se le hace mucho más fácil. El consumo de sustancias es algo que no se está enfrentando de una manera correcta, lamentablemente, porque tú nada más tienes que entrar a las redes, entra a YouTube y tú verás a la gente fumando su marihuana de una manera normal y los líderes de esta juventud fumando y hablándole y dirigiéndose a los jóvenes. Y los artistas que los jóvenes siguen fuman públicamente. Ahí anda
ídolos juveniles a nivel mundial con actos de violencia, generando imitación en la juventud, que es un factor también que genera violencia, el hecho de emular y de imitar ese tipo de cosas. Entonces, dime, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que enfrentar de una manera correcta, entendiendo primero los factores que desencadenan, trabajando con esos factores, aplicando políticas de Estado a esos factores y luego implementar políticas de Estado con la normalización, normatizando el enfrentar a la violencia. Yo no sé si mi punto de vista es complejo, yo no sé si mi punto de vista es incorrecto, pero yo aquí quiero ser políticamente incorrecta. Yo no quiero estar en ese gentío que está de acuerdo con que se hagan esa política de Estado para enfrentar la violencia, porque me dan risa y me provocan muchísimo, me provocan muchas emociones contaminantes. Bien, vamos a hacer una breve pausa, luego continuaremos este interesante diálogo con una destacada médico psiquiatra. Se trata de la doctora Mayra Ibelice Acosta Fernández. Y yo creo que hay preguntas que no pueden faltar en el próximo periodo de conversación. Este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede verlo por cualquier razón, a partir del lunes a las 3 de la tarde, de ahí en adelante, a través de YouTube, usted lo puede ver ya de manera indefinida, escribiendo vertiente de opinión Mario Emilio Pérez. Y con un clic ya usted tiene ahí frente a usted a esta destacada profesional de la conducta. Doctora, yo recuerdo que con muchas personas yo he discutido acerca de la naturaleza primigenia, real del ser humano. Por ejemplo, vemos que hay pasiones que son casi inherentes a la mayoría del humano, la envidia, así la lubricidad, la avaricia, la agresividad, en fin. Entonces, usted ve a un niño de 1 o 2 años que tiene un juguete que ya no lo quiere porque se desencantan rápidamente de ese objeto y lo estrella cuando usted se lo da. Pero si viene otro niño a tomar ese juguete, ya ese es el preferido de él y lucha por arrancarlo. Entonces, de acuerdo a la ciencia de la psiquiatría, que trata de la conducta de los seres humanos, ¿cuál es la esencia primigenia del ser humano? ¿La maldad o la virtud? Porque hay una frase que repite mucho mi colega Álvaro Albelo, que dice: hay virtud en el malvado y maldad en el virtuoso. Mire, la complejidad de la mente del ser humano es toda una ciencia que apasiona. El tánatos, que es la tendencia a dañar, vive buscando el equilibrio con la virtud del ser humano. Esa búsqueda de vencer el bien con el mal ha sido objeto de estudios literarios, filosóficos, de todo tipo, sociológicos, etc. Siempre hemos estado tratando de buscar y de entender
El tema es aceptar y entender y asumir que eso existe, que el tánatos, la tendencia a dañar, el mal, está dentro de ti y que la tendencia a ser virtuosa también. Entonces te toca a ti como persona buscar el equilibrio, porque yo podría darle una explicación filosófica al hecho, podría dar una explicación sociológica, una explicación histórica, pero desde el punto de vista de la psiquiatría, la tendencia de la agresión, que en este caso sería el tánatos, la tendencia a dañar, es producto de enfermedad. La agresión se concibe como un síntoma, escuche bien, de la ansiedad, de la depresión, del trastorno bipolar, del trastorno psicótico, de las esquizofrenias. La agresión se concibe como un síntoma de enfermedades del desarrollo, de la disfunción intelectual. Se concibe como un síntoma de cualquier trastorno mental. Entonces, yo podría decirle que muchas veces esa interpretación literaria, cultural, sociológica, es simplemente una interpretación sintomática de un trastorno. Punto. Indudablemente que es un tema complejo, ese de la esencia humana, porque yo recuerdo que cuando hubo la caída del Trujillato, hubo en los tiempos subsecuentes a esa caída de ese régimen de oprobio, un ascenso de la izquierda, o sea, en las universidades, en los centros escolares, bachillerato, primaria, hubo una prédica prácticamente, si no legalizada, por lo menos aceptada. Luego fue decayendo poco a poco. Y yo recuerdo que yo dije en una reunión que estábamos muchos que nos ascribíamos, si no en una agrupación determinada, pero ideológicamente con la izquierda marxista, yo dije, mira, el hombre es un ser competitivo. Si tú tienes un vehículo, el vecino lo ve con envidia. Y si obtiene un vehículo mejor que el tuyo, te lo echa el cara con disimulo. Ya tú no eres el único que tiene vehículos nuevos. Mira, yo tengo uno nuevo. O sea, que ese espíritu competitivo conspiraba contra la igualdad que en principio preconizaba el comunismo marxista. Entonces, creo también es algo que yo quisiera que usted analizara. Alfredo Nobel, cuando inventó la dinamita, ese poderoso explosivo, era por la idea que él tenía de que el hombre, ante ese poder que podía utilizarse en un conflicto bélico, abjuraría de la guerra. Y entonces, ahí fue que le dio con gusto el hombre, y mira, ya vamos por la fuerza nuclear, ya vimos el genocidio terrible de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Entonces, yo creo que quizás la lucha que hay en la actualidad entre la izquierda y la derecha, pienso que oscila de uno y otro lado, de acuerdo a los intereses de las partes dominantes de cada sociedad. ¿Qué hacer entonces? Esa pregunta tiene componentes políticos, sociológicos,
Desde el punto de vista de la psiquiatría, yo le puedo responder humildemente que yo pienso que los dirigentes del mundo tienen mucha responsabilidad en las reacciones de los pueblos, porque la corrupción como mal, como factor degenerante y inductor de conductas violentas, es importante. Esa era una de las cosas que le decía al principio. Entender esa capacidad de violencia que existe en los seres humanos. Hay que entender el origen de la violencia. Entonces, si los fondos que hay destinados para la educación, los fondos que hay destinados para la salud, para el entretenimiento sano, para el arreglo de las calles, se dedican para robárselos y guardárselos y dilapidarlos en familias que están manejando el poder, lamentablemente ese pueblo va acumulando hostilidad, más hostilidad, más hostilidad. Y cuando se dan esos grandes conflictos a niveles mundiales, entonces ya el desenlace viene a gran escala por el cúmulo de situaciones sociales y políticas que han tenido los pueblos a través de los tiempos. Es lo que puedo decirle desde el punto de vista psiquiátrico. La acumulación de hostilidad va degenerando y va impidiendo que haya juicios críticos. También el estado de salud mental de los dirigentes, porque la situación de Putin con relación a Ucrania, eso es algo que valdría la pena evaluarlo desde el punto de vista psiquiátrico. Cómo ha ido degenerando este conflicto a unos niveles que son inmesurables, independientemente de la intervención de otros países, es algo importante que podríamos analizar desde el punto de vista de los egos. O sea, hay muchos factores personales, humanos, tras el desenlace de todo esto, pero básicamente tiene que ver con el sufrimiento acumulado de los pueblos. Hay algunas anécdotas que no quiero dejar de narrar, porque ponen de manifiesto lo que imperaba en las décadas del 40 y del 50. Cuando yo, por la pobreza de mi familia, me metí en la cocina para ver si encontraba algo limpiar, atenuar el llamado de mi estómago. Y papá llegaba, cogía tal ira que le decía a mamá, pero y este muchacho metido en la cocina, entonces frente a mí me decía de una manera categórica, de una manera vigorosa, la cocina es para las mujeres. Y en el mundo de hoy vemos que los más destacados chefs, inclusive muchas personas emplean hombres en las casas porque que cocinan mucho mejor que las mujeres. Bueno, eso es una. Por otro lado, como la casa mía colindaba con otra donde había una muchacha muy hermosa, entonces yo, con algunos 14 años, me ponía a acecharla. Ella descubrió esa acechanza y fue y le dio la queja a mi mamá. Mi mamá dijo, ¿me hace venir este papá? Yo estuve asustado, pero papá llegó tarde y no me dio, pero por la mañana, cuando mamá le dio la queja, me dijo, oye, pero no se le puede hacer eso a unos vecinos. Vamos para la lavandería, tengo un negocio de lavandería. Y cuando íbamos por el camino me dijo, yo tenía que disimular delante de la vieja, pero ya yo sé que tú vas por el camino correcto. El hecho de que tú veas a una mujer desnuda indica que tú que no vas por el camino, ¿verdad?
homosexualidad. Sin embargo, en el mundo de hoy, muchos psiquiatras y psicólogos están diciendo que la homosexualidad es algo normal. Y algunos citan el hecho de que animales diversos, aves, cuadrúpedos, actúan de manera homosexual. La pregunta es, ¿qué es la homosexualidad? ¿Un trastorno mental? ¿Es una perversión sexual o es algo normal? La homosexualidad en este momento está fuera de todos los manuales diagnósticos. Es decir, no está considerada como un trastorno mental. No lo es. Lo que usted planteó al principio, cuando su papá le dijo la cocina es para las mujeres, es un pensamiento absolutamente machista. No hay espacio para las mujeres ni hay espacio para los hombres. Por eso hay muchos divorcios, porque el hombre no ha crecido en términos emocionales y ha entendido que el hogar le pertenece tanto a él como a ella. Entonces, cuando la mujer logra entrar a los espacios de producción, el hospital para ser médico no es un espacio para hombres. El banco para ser ejecutivo no es un espacio para hombres. El juzgado, un ministerio de procuraduría o lo que sea, no es un espacio para hombres. De hecho, hay una procuradora mujer. El Senado no es un espacio para hombres. La Cámara de Diputados no es un espacio para hombres. Es decir, la mujer ha crecido y el hombre se ha quedado un poquito en ese pensamiento machista de que la cocina es un espacio para hombres. ¿Qué pasa? Que por eso vienen los divorcios, como le decía al principio. Pero le decía que la homosexualidad no está en los manuales diagnósticos y yo como médico no puedo diagnosticar ni tratar a ningún paciente por su homosexualidad. Ahora, bien, las razones por las que no está no son científicas, no son biológicas, son políticas. Entonces eso me pone a mí en un punto, me coloca en un punto donde yo tengo que pensar qué tan serio es esta salida de los manuales diagnósticos de este tipo de situaciones o qué tan real es. Porque la verdad es que la reproducción en un hombre y una mujer se da, el tener hijos es un hombre y una mujer. La unión del óvulo con el espermatozoide. El canal del colon, el recto y el ano está diseñado para temas digestivos. No se ha confirmado que haya ningún tipo de... Bueno, sí, hay una estimulación de la próstata, pero que igual puede hacerse por otra vía. Entonces, es como contra natura lo que se está viviendo, pero socialmente estamos compelidos a no entrar en ese tema porque no está dentro de los trastornos que nosotros debemos manejar por razones específicamente políticas. Bueno, entonces ustedes los psiquiatras frente a ese tema se toman agnósticos, ¿verdad? Como los agnósticos en materia religiosa, que mucha gente confunde con ateos, y no es así, sino que preconizan que el ser humano no está facultado para demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios. Correcto. Antes de finalizar el programa, nos gustaría que usted diera sus coordenadas para que la audiencia que seguro habrá seguido con interés su exposición. Yo estoy en el Centro Médico Gascue, en la Avenida Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, en la suite 228.
Mi teléfono es el 809-221-2167 y 829-639-4246. Bien, ahí hay algunos médicos, viejos amigos, entre ellos la doctora Richardson, una connotada oftalmóloga, y su esposo ya fallecido. Fuimos hermanos en la masonería. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.